Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Doctor, causó bastante sorpresa una declaración suya de ayer. Ahora le voy a mostrar un tuit de Pichetto, por ejemplo, sobre la cuarentena, ¿no? Que usted decía que ahora las cuarentenas mucho no sirven. ¿Puede ampliar un poco esto? ¿Cuál es su No, jamás visión? dije. No. Las cuarentenas largas. Es un error de interpretación. Yo lo que dije es que, así como hay muchas otras cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo de un año, yo quiero simplemente recordarles que hace un año discutíamos si los barbijos servían o no servían, pensábamos que la infección se transmitía solamente a través de gotas gruesas y no hablábamos de los aerosoles, había dudas sobre si los asintomáticos transmitían. Bueno, lo que pasó fue que, digamos, las medidas más históricamente útiles para frenar la expansión de una epidemia han sido las cuarentenas. Y sigo sosteniendo lo mismo, no he cambiado. Pero en ningún otro país del mundo se hizo una cuarentena tan larga y sin embargo Argentina seguía insistiendo con la cuarentena como única herramienta, ¿no? Cuando en otros países del mundo se ve que ya habían aprendido que no servían cuarentenas tan largas. Es interesante, Guadalupe, que usted me diga esto en un momento en el que, por ejemplo, Chile tiene prácticamente toda la región metropolitana de Santiago. Pero por pocos días. ¿No? Si me permite terminar, tiene hace muchísimos meses toque de queda por la noche. La región del Gran París estaba bajo control policial. Han decretado también cuarentena en Alemania. Han sido intermitentes, pero no sé si nos ponemos a sumar a lo largo de todo el año qué es lo que ha ocurrido, en qué situación estaría Argentina. Pero no está paralizada la actividad económica como lo estuvo en Argentina. Lo que yo estoy diciendo es que ese es el motivo por el cual ustedes me están haciendo esta pregunta, es que las futuras restricciones, si es que va a ser necesario ponerlas, esperemos que no, y va a depender mucho de lo que hagamos todos, esas restricciones tienen que ser más quirúrgicas, tienen que ser, yo puse como ejemplo, por ahí tienen que entrar digamos, con una restricción Tucumán y no la ciudad de Buenos Aires, o viceversa, la ciudad de Buenos Aires y no Tucumán. Y otra cosa que aprendimos es que los periodos largos no son tan necesarios, sino que los periodos entre 10 y 14 días pueden tener el mismo efecto, aunque después haya que repetirlas, porque también puede ser que usted ponga un distrito, una circunscripción, un departamento de una provincia en una situación de restricción por 10 a 14 días, abra las actividades, si vuelve a haber un rebrote, por ahí tiene que volver a cerrar. En ese sentido, mi opinión no ha cambiado. Lo que estamos haciendo es, digamos, tomando las lecciones aprendidas de un año de batalla conjunta de toda la ciudadanía, los medios de comunicación, los asesores, especialistas y fundamentalmente quienes toman las decisiones, que son las personas que fueron votadas para esto, que son los poderes políticos de la nación, de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias, ¿no? Doctor, ¿qué cree que hizo bien Chile y qué hicimos mal nosotros o qué no hicimos para que ellos nos superen de ese modo en el ritmo de vacunación? Bueno, déjeme decirle lo siguiente primero. Yo estaba viendo su programa hace un rato y quería puntualizar algo que no es una opinión, sino que son datos. Si ustedes entran a la página Our World in Data, nuestro mundo en datos, que está actualizado, le reconozco, hasta el día 21 de marzo, puede haber cambiado en 2 días, Argentina está en el 6º lugar por cada 100 habitantes en el número de vacunación, superada por Israel, Emiratos Árabes Unidos, Chile, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿En cantidad de vacunados? Pero el que cantidad de vacunados por 100 habitantes. Ojo, porque si usted toma la cantidad de vacunados, por supuesto que ahí va a tener una situación distinta, pero si usted toma la cantidad de vacunados con un denominador común, que es por 100 habitantes... Claro, pero por 100 habitantes no es por la proporción de la población del país. Ahí caemos en el ranking, ¿no? No. En proporción a la cantidad total de habitantes. Ese proporción, en vez de hacerlo por 44 millones en un caso y por 19 millones en el otro, se toma por 100 habitantes o por 100.000, como usted quiera, y le va a dar un número que le permite comparar mejor. Igualmente, Chile vacuna más que nosotros, no hay ninguna duda. Chile vacuna más que nosotros básicamente a costa de haber utilizado una vacuna como la vacuna de Sinovac, la Coronavac, que es una buena vacuna, pero que tiene un 50% de eficacia. Y ya ve que a pesar de estar vacunando todavía no puede mostrar resultados en términos de caída de casos, tal vez porque sea muy poco tiempo, pero está muy bien lo que han hecho. Ellos han conseguido un contrato con esa vacuna. Si vamos al tema de contratos, es interesante ver que hay países mucho más desarrollados que nosotros que están más atrasados que nosotros. Australia, por ejemplo, esperaba el embarque de la vacuna de AstraZeneca y la Unión Europea bloqueó la exportación de vacunas desde la Unión Europea hacia cualquier otro país. Y eso motivó
que en proporción a la cantidad de vacunas compradas, que Australia compró muchísimo más vacunas por habitante que Argentina, tiene menos vacunas recibidas. Tiene menos Entonces, casos también, ¿no? Australia. Australia tiene menos casos, como ha sucedido con Nueva Zelanda, como ha sucedido con Cuba, en general con todos los países que son islas, donde son más fáciles de controlar las cuestiones que tienen que ver con el pase de fronteras. Han podido hacerlo y además han tenido una política justamente de cierres inmediatos en cuanto aparecía un caso. Por ejemplo, en Nueva Zelanda bastaba que aparecieran 2 casos en una ciudad para que esa ciudad se cerrara inmediatamente. Bueno, son experiencias distintas, nadie tiene un manual de cómo manejar una pandemia y vamos aprendiendo unos de otros. Doctor, usted también dijo que hay que hacer un adecuado rastreo de casos. ¿Por qué no se hizo esto durante el 2020? Bueno, a ver. Se hizo rastreo de casos, para mi gusto no fue suficiente y no fue uniformemente extendido en todo el país. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un país federal, que tenemos 24 jurisdicciones donde cada autoridad de aplicación define sus políticas. De hecho, fíjese usted, por ejemplo, que de un lado de la avenida General Paz se vacuna a mayores de 70, del otro lado a mayores de 80. Tiene provincias con políticas muy estrictas de cierre y tiene provincias que son mucho más liberales en ese sentido. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo hablo de una política de rastreo de casos, lo que digo es, si el señor Juan Pérez aparece con un caso sospechoso, lo que vamos a hacer es recomendarle que se haga una PCR, que se haga un estudio de biología molecular para confirmar si tiene COVID o no. Muy bien. Si ese señor está en el sistema público, lo más probable es que tenga respuesta dentro de las primeras 24 horas. A veces, aunque resulte paradójico, en el sistema privado se demora más y a veces hay 48 o 72 horas de espera. Si recién en ese momento le confirmamos al señor Pérez que él es positivo y empezamos ahí a buscar los contactos, hemos perdido 3 días valiosos donde sus contactos estrechos han podido involuntariamente, naturalmente, estar contagiando a otras personas. De modo que una política de rastreo efectivo tiene que ser, si el señor Juan Pérez es sospechoso, inmediatamente hay que contactar a sus contactos estrechos y decirle que se queden en casa, por lo menos hasta que tengamos la PCR del señor Pérez. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, doctor, ¿usted cree que fue un error cerrar los colegios y las escuelas durante todo el año pasado? Mire, lo que pasa es que con el tema de las escuelas, todos estamos de acuerdo. Yo creo que nadie en su sano juicio puede querer que los chicos no vayan a la escuela. El tema es que fue una política de ensayo y error de ir buscando de qué manera podíamos reducir la circulación. Pero no se olvide usted que nosotros tuvimos picos muy importantes en septiembre y octubre. Sabíamos que eso iba a ocurrir después del invierno. Y cuando hablamos de las escuelas no estamos hablando solamente de los chicos, hablamos de los maestros, hablamos también del personal auxiliar, hablamos de los padres que tienen que movilizarse en el transporte público para llevar a sus chicos a la escuela, de modo tal que evidentemente eso fue una situación que se fue dando de esa manera. Se trató de mantener la escolaridad por vía remota, con todas las dificultades que eso tiene, sobre todo para los sectores económicamente más desfavorecidos, que no tenían acceso a Internet, no tenían computadoras, etcétera. Y ya ven que este año se tomó por acuerdo en el Consejo Federal de Educación el retomar las actividades dentro de lo que fuera posible. Y así es que estamos teniendo clases que están en marcha y también burbujas que se cierran, aulas que se cierran, etcétera, porque inevitablemente aparecen casos. Pero o sea, bueno, esto le parece bien, digamos, o sea, este método le parece bien. Es el menos malo de los que se nos puede ocurrir en esta etapa, porque nosotros necesitamos que los chicos vayan a clase, pero al mismo tiempo necesitamos hacerlo con el máximo nivel de seguridad posible. Y probablemente se cometan errores en esto también. Por ahí se cierran burbujas que no deberían cerrarse, por ahí no se cierran otras que sí deberían cerrarse, porque en esto estamos todos aprendiendo, estamos todos haciendo ensayo y error. En cada jurisdicción las cosas... Doctor, ¿qué tal? Mariana, ¿cómo le va? Lo saludo. ¿No sería, Mariana, no sería, ¿cómo le va? ¿No sería bueno tomar la decisión de descentralizar la compra y distribución del Estado de las vacunas y hacer posible que los privados también compren y puedan distribuirlas? ¿No sería bueno para toda la población? Mariana, estamos hablando de un recurso escaso. Si hablamos de un recurso escaso y dejamos que los privados compren, lo que va a suceder es que los que tengan mayor poder adquisitivo se van a vacunar y los que no tienen poder adquisitivo no se puedan vacunar. Y bueno, le van a dejar la vacuna a los que no la tienen. ¿Cómo, perdón? Le van a dejar la vacuna a los que la necesitan, a las que no lo pueden pagar. ¿Quién le va a dejar la vacuna a los que no Los que lo pueden pagar le dejan la vacuna gratis a los que no la pueden pagar. ¿Usted cree que eso es lo que va a ocurrir? No sé, podría ocurrir. Sí, podría, como potencial pueden ocurrir muchas cosas, pero si nos atenemos a las experiencias recientes, por ejemplo, cuando fue la pandemia de la gripe A, del H1N1, las batallas desesperadas donde la gente se arrancaba el alcohol en gel de las manos en las farmacias,
que motivó que, por ejemplo, el gobierno en aquel momento comprara toda la producción de oseltamivir para que las personas que necesitaron oseltamivir lo retiraran con receta médica de los hospitales, porque si no lo que iba a ocurrir es que la gente iba a comprar oseltamivir para tener en casa, por ahí no lo iba a hacer nunca, y el que lo necesitaba no lo iba a recibir. Aquí la única posibilidad de intentar hacer una distribución equitativa de las vacunas es a través de la intervención de los estados. No está ocurriendo eso, porque hay muchos que se vacunan y saltan la cola también, así que no está ocurriendo exactamente esa equidad. Seguramente, Mariana, entre los 3.200.000 vacunados quisiera saber cuántos son. Uno solo está mal, 10 está 10 veces mal, pero eso no nos tiene que hacer perder de vista. Van mucho más de 10. Más de 3.200.000 dosis aplicadas en la Argentina. Doctor, usted hablaba de seguridad recién y usted asesoró al gobierno por el tema de los protocolos, ¿no? Los protocolos que tenían que seguir, por ejemplo, los negocios de ropa cuando abrieran, todos los distintos protocolos, los teatros. Y a la vez también usted brindaba ese servicio pago a empresas privadas. Hay quienes dicen que acá hay un conflicto de intereses. Mire, es muy clara la respuesta para esto. Primero, no es cierto que nosotros asesorábamos al Ministerio de Salud en los protocolos de las cuestiones menores, en el sentido de qué pasa en un comercio, cómo hay que entrar a una farmacia y todo lo demás. Por lo demás, Fundación Huésped viene prestando servicios de asesoramiento en temas que tienen que ver con salud pública hace más de 25 años, en temas que tienen que ver con prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA, tuberculosis, salud sexual y reproductiva, no discriminación, etcétera. Cuando una empresa privada solicita un servicio para a su vez poder vender en mejores condiciones sus servicios, Fundación Huésped, por supuesto, lo hace y factura sus servicios. Eso no tiene ninguna contradicción con lo que usted está señalando. Doctor, ¿pudo vacunarse? Sí, pude vacunarme, sí. Soy médico y tengo más de 70 años. ¿Y qué piensa del escándalo de las vacunas al que hacía referencia recién? Muy mal pienso. Me parece que es un error grave. Quiero decirle en relación a esto que me parece que independientemente del número, que es, vuelvo a repetirle, en lo que se dio llamar ese vacunatorio VIP, etcétera, que era un número, digamos, relativamente bajo de personas, un solo caso hubiera estado mal, aunque hubiera sido una sola persona. Y creo que lo que se hizo le costó el puesto a quien fue un brillante ministro de Salud como el ingeniero González García, pero se equivocó al permitir eso y por lo tanto tuvo que dejar el cargo. Y cualquier persona que de alguna manera, por negligencia, por acción o por inacción, permita que alguna persona se saltee la lista correspondiente que todos conocemos, mayores de 80, mayores de 70, personal de salud, personal esencial, personas con comorbilidades, etcétera, debe ser debidamente sancionado. No tengo ninguna duda al respecto. En el caso suyo se dio la Sputnik. ¿La Sputnik se dio? ¿Perdón? En el caso suyo sí, me tocó la Sputnik, efectivamente, ya tengo las 2 dosis aplicadas, sí. Las 2 dosis. Si tuviera que darle un consejo a Alberto Fernández para esta etapa que viene, ¿qué le diría? Mire, yo no soy quien para darle consejos al presidente. Yo lo que diría más bien es reforzar el mensaje a la población que es muy importante el tema de las vacunas, sustancial. Sin las vacunas no vamos a resolver el problema, pero por favor que todos entendamos que con las vacunas solos tampoco lo vamos a resolver. Una persona puede estar vacunada y eso no implica que pueda ir y hacer una reunión de 100 personas en un lugar cerrado, que pueda dejar de usar barbijo, que pueda no mantener la distancia social, que pueda dejar de lado la higiene de manos, la ventilación de los ambientes, etcétera. Me parece que eso es un mensaje importante. Vamos a convivir con el coronavirus por un largo tiempo. Lo que estamos consiguiendo con las vacunas, lo que vemos, los resultados digamos, de los estudios de fase 3, que las vacunas básicamente sirven para bajar la mortalidad. Menos personas que requieren oxígeno, menos personas que requieren internación, menos personas que requieren terapia intensiva y menos personas que fallecen. Me parece que ese es el mensaje. Fortalecer todo lo que sea de vacunación. ¿Estoy conforme con el plan de vacunación? Por supuesto que no, necesitaríamos vacunar mucho más. Pero para vacunar mucho más tenemos que recibir mucho más. Si las empresas cumplieran con los contratos que tienen con todos los países del mundo, el mundo tendría en este momento probablemente más de la mitad de la población vacunada. Pero resulta ser que no hay ninguna empresa que haya estado cumpliendo con sus compromisos. Entonces, y eso incluye desde el Instituto Gamaleya, en el caso de la vacuna Sputnik, hasta AstraZeneca, siguiendo por Nosotros apostamos a esas dos, justo. ¿Apostamos mal? No. Primero que no se apostó a esas dos. Hay negociaciones, por lo que tengo entendido. Nosotros tuvimos ayer una reunión precisamente en el Ministerio del Comité Asesor con otros invitados, una reunión bastante extensa con
digamos, en el Ministerio de Salud, donde nos informaron de las negociaciones que hay con diferentes empresas de vacunas. Las que ya están firmadas son AstraZeneca, las que vienen por el mecanismo COVAX, las que vienen por Sputnik y la de Sinopharm. Se están en negociaciones con otras empresas, que bueno, eso va a depender de cómo culmine. Pero el problema no es solo negociar. Perdón, Mariana, termino. El problema no es solo negociar. El problema, además de negociar, es que lo que está firmado se cumpla. Porque si se venga, cumpliera, claro. Claro, si se cumpliera lo que se firmó, hoy tendríamos más de 25 millones de vacunas en el país y la verdad es que no las tenemos. Ahí mencionaba a Sinopharm, que es una de las vacunas chinas. Usted está llevando a cabo, como investigador en el país, es el encargado de la fase 3 de Sinopharm, ¿no es cierto? Sí, soy el investigador principal de un estudio que se está desarrollando en el país, donde hemos reclutado 3.007 voluntarios y participan los centros de vacunación privada a vacunar. Y allí estamos bueno, en la progresión de los datos. Ya se han vacunado con 2 dosis. Perdón, la decisión de comprar esa vacuna la llevó a cabo, fue justamente su primer acto como ministra de Salud, la doctora Bisotti, que a su vez también está en el consejo asesor de estos centros vacunar, ¿es así? No, la doctora Bisotti ya no está en ningún centro de asesoramiento privado desde el momento que volvió a retomar la función pública. Y además quiero aclararle pero que perdón, si estaba en la página, ella ya era la mano derecha de Ginés y estaba en la página como el consejo asesor de la Fundación Vacunar junto a su hija. Pregúntele a la doctora Bisotti, ella se lo podrá aclarar mejor. Por lo que yo conozco, desde el momento que tomó la función pública renunció a todos los cargos que tenía. Pero además le quiero aclarar que la compra de la vacuna de Sinopharm no tiene nada que ver con el hecho que hayamos hecho el estudio. Fíjese que nosotros no hicimos ningún estudio en la Argentina con la vacuna Sputnik, y es la vacuna que más dosis se compró hasta ahora. Claro, pero quien asesoraba en el estudio también decidía la compra. No, me parece que estamos confundiendo las cosas. ¿Por qué? Porque las compras se deciden a nivel del ministerio y el comité asesor no interviene de ninguna manera en la selección de lo que se va a comprar o de lo que no se va a comprar. Jamás se nos ha pedido opinión sobre qué vacuna comprar o qué vacuna no comprar. Eso es un tema que maneja otra área del ministerio, así que me parece que ahí se están mezclando los planos. No, Ezequiel. está bien que lo aclare. ¿Ezequiel? Doctor, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman, ¿cómo anda? Hola, Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, le hago una pregunta más formal, una pregunta un poquito más trivial. La más formal es, ¿qué información tiene o qué sabe de por qué se cayó el acuerdo con Pfizer en la Argentina? Si era efectivamente lo que dijo un sector del gobierno, que habían pedido hasta recursos naturales, si efectivamente no hubo un desacuerdo monetario de Pfizer por la logística. Quería saber qué sabía de por qué se cayó el acuerdo de Argentina con Pfizer, ¿no? No tengo más información que la que tienen ustedes. Ese fue un tema que nunca se discutió con nosotros. Ya le vuelvo a repetir que el tema de compra de vacunas, primero que hay cláusulas de confidencialidad firmadas con todos los laboratorios, que es la primera exigencia que ponen todos, absolutamente todos, en las negociaciones. Y bueno, es así, tómelo, déjelo. Y segundo, que es un tema que nunca se discutió con nosotros. Así que probablemente ustedes como periodistas deben tener más información. ¿No lo llevó nunca el gobierno a la mesa con Sued, con usted, con el grupo de infectólogos? ¿Nunca se habló del tema de Pfizer como una posibilidad en ese momento todavía? No, como una posibilidad sí, cuando nos informaron que se estaba negociando con Pfizer, con Janssen, con Sinopharm, con AstraZeneca, etcétera, etcétera, sí se mencionó como un laboratorio más con el cual se estaba negociando. Jamás nos dieron detalles de las negociaciones ni con Pfizer ni con ningún otro laboratorio. Y le hago una pregunta trivial, doctor. A la distancia, ¿se molestó, le pareció divertido que le hayan apodado a Pedro Can, un sector del kirchnerismo, se hayan puesto remeras? ¿Le pareció divertido? Ahora a la distancia dice que pavada, ¿cómo lo tomó? La verdad me parece tan intrascendente como las declaraciones de infectadura que se hicieron. Me parece que nosotros como asesores, y digo nosotros, hablo en primera persona del plural, no como lo hacía Diego Maradona, sino porque somos un grupo de 15 personas que formamos parte del comité asesor, lo que hacemos es dar opinión y luego deciden los políticos. Y entonces allí todo lo demás me parece que es folclore y yo no le presto demasiada atención. Les juro que no me compré ninguna. Lo que pasa, doctor, que desde el gobierno también se hablaba de los anticuarentena, de alguna manera se trazó esa fractura, ¿no? Bueno, me imagino que si alguien hablaba de anticuarentena es porque existirían anticuarentenas, cosa que también déjeme decirle... Bueno, en realidad los que fueron llamados anticuarentena pedían una cuarentena quirúrgica, como usted estaba ahora reconociendo que era lo que hacía falta, ¿no? Mariana, quiero terminar lo que estaba diciendo. Guadalupe. El tema, perdón, Guadalupe, Sí. No, es que no los veo. No, los veo por eso. claro. Los anticuarentena no son un fenómeno argentino.
Es decir, hace no más de un par de semanas en Alemania el gobierno de Angela Merkel tuvo que sacar la policía a la calle porque habían organizado una gigantesca quema de barbijos en el pleno centro de Berlín. Es decir, nada de lo que nos pasa en la Argentina es extremadamente distinto de lo que nos pasa en otros países. No somos tanto mejores ni tanto peores que los demás. Y efectivamente ha habido una cantidad de actividades que son realmente actividades que ponen en riesgo la situación. Todo lo que sea juntarse, no importa si uno se junta porque es la marcha de Boca o la marcha de River, si es el velorio de Diego Maradona o es una marcha política contra el gobierno o a favor del gobierno. Cualquiera de esas circunstancias, aún al aire libre, sin barbijo, si nos juntamos entre todos, son circunstancias que favorecen los contagios y entonces a eso nos vamos a poner siempre. ¿Usted tuvo la posibilidad, por ejemplo, en el velorio de Maradona, de hablar con el presidente o con el gobierno para decir, bueno, esto puede contagiar? No. Mire, quiero decirle algo que dije hace varios meses. Yo no tengo el celular del presidente y el presidente... No, bueno, pero con Ginés o con... No, es que la gente sobreestima mucho lo que es la influencia o el contacto que tenemos nosotros. Nosotros vamos al ministerio o nos reunimos por Zoom cuando nos llaman. Y, por ejemplo, con el presidente creo que mi último encuentro fue en diciembre en la Casa Rosada, en una reunión que se hizo cuando se lanzaba el plan de vacunación. Han pasado 3 meses, no nos hemos visto con el presidente y la verdad que no tiene por qué vernos. Ayer tuvimos una reunión presencial en el ministerio, hace muchísimos meses que no la teníamos. Antes la teníamos por Zoom, pero que ocurre cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, dependiendo de cómo vengan los acontecimientos. Así que nuestra influencia y nuestra presencia es mucho más ínfima de lo que la gente imagina. ¿Y se puede saber qué le recomendaron ayer? Bueno, ayer básicamente fue una reunión informativa a donde estuvimos viendo cuál es la situación en términos de lo que está pasando con las variantes de preocupación, las variantes virales de preocupación, la situación que tenemos con relación a las fronteras y todo lo demás, las perspectivas que hay en relación a una potencial segunda ola que puede llegar a ocurrir y que podrá ser mayor o peor de acuerdo a lo que hagamos cada uno de nosotros. Eso es importante refrescárselo a la amplia audiencia que ustedes tienen en este programa, que todos nosotros somos de alguna manera dueños del destino futuro. Si nosotros queremos mantener actividades abiertas, tenemos que seguir cuidándonos con todas las medidas que aburridamente tenemos que repetir, pero que vuelvo a insistir, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el lavado de manos, la ventilación de los ambientes. Ahora vienen los fríos, hay que tener cuidado con las reuniones familiares, que suelen ser un foco de transmisión. Y recordar que en las reuniones no siempre hay transmisión inmediata, pero existen los individuos que se llaman supercontagiadores, que no tienen la culpa, pobres, pero que tienen una carga viral muy alta y que tienen la posibilidad en una reunión de 80 personas de repente de transmitírselo a 60, como se ha visto infinidad de veces tanto en la Argentina como en otros países. Hugo. Así que me parece... Can, le quería preguntar, usted como asesor del gobierno, ¿tiene nivel de autocrítica pensando en la cantidad de muertos que hubo en la Argentina, en que en la región llegaron más vacunas que entre nosotros? ¿Hace algún tipo de autocrítica o se siente satisfecho con lo hecho y lo dicho como comité asesor del gobierno? Dos cuestiones. Primero, le vuelvo a repetir que cuando hablamos de vacunas por 100 habitantes, estamos en una situación en la región en la que solamente nos supera Chile. Volviendo al tema de la autocrítica, lo hago todos los días. Cuando dice sexto es en la región. No, sexto del mundo. Está bien, pero es 100 habitantes, a ver, pero no Chile, es proporcional. Perdón. Usted menciona Chile así como al pasar, como quien no lo menciona, y la verdad es que la Argentina tiene una tradición de salud pública muy superior, entiendo, a países de la región, y sin embargo perdimos por goleada este partido con Chile. Es que, en primer lugar, yo no lo consigo como un partido. A mí me alegra muchísimo que... No, como metáfora, digo, como metáfora. Quiere que pongamos el buque que se hunde y que los salvavidas los agarran los vacunados VIP. Si quiere, arrancamos por ahí. ¿Qué metáfora le gusta? ¿No le gusta la del partido? Ponga la que usted quiera, pero digo, la cantidad de muertos por millón de habitantes, la cantidad de vacunas que nos asociamos solamente al gobierno ruso y que no llegan ni de Sinopharm, ni la que fabricaban empresarios argentinos que van a llegar en junio. Las promesas incumplidas, Can. El gobierno contando que va a terminar de vacunar y no termina nunca, y las vacunas que prometió que no llegan. Digo, en ese sentido me refiero, a datos concretos. Sí, le vuelvo a repetir que por datos concretos la tasa de vacunación en la región, estamos solamente superados por Chile cuando miramos las vacunas por un denominador común que permita comparar país con país. Pero usted o alguno de sus compañeros
me hizo una pregunta con respecto a la autocrítica. Todas las noches yo pienso qué cosas se podía haber hecho mejor. ¿Cuál? Y es cierto, tenemos 55.000 muertos. También pienso la cantidad de muertos que podríamos haber tenido si no se hubiera hecho una cuarentena que nos permitió fortalecer el sistema de salud e impedir que la Argentina ingrese en la triste lista de países a donde la gente se muere porque no tiene acceso a un tubo de oxígeno o una cama de terapia intensiva. Eso no pasó en la Argentina y eso me parece que está en el haber. Tenemos cosas en el debe, sin duda. Cosas para revisar, sin duda, pero me parece que en el momento en el que uno está en el medio de la pandemia, no sé si es el momento más adecuado para parar la pelota y ponerse a pensar para atrás. ¿Hay cosas para corregir? Por supuesto. ¿Qué cosas se podrían haber hecho mejor? Con el diario del lunes le puedo asegurar, siguiendo con su metáfora futbolística, que yo hubiera hecho cosas distintas de las que hizo el director técnico de mi equipo el domingo pasado, que volvimos a perder. Soy hincha de San Lorenzo. Ah, yo también, pero ¿cuáles, por ejemplo? Lo de Dabove ya sabemos que es muy malo en San Lorenzo, pero ¿cuáles a nivel salud? Digo, las promesas, doctor, la promesa del gobierno con la vacunación, con las vacunas que iban a llegar, ¿qué pasó con eso? Si usted me pregunta eso, yo tengo que contestarle que en realidad las vacunas están contratadas, que no se cumplieron los contratos. Tal vez hubiera sido más prudente no anunciar. Ahí está. Bueno, por prudencia. Puede ser, pero le vuelvo a repetir, esa pregunta se la tiene que hacer a quienes hicieron los anuncios. Yo no hice ningún anuncio. ¿Habría que golpear otras puertas, doctor? ¿Negociar con otros laboratorios ahora? ¿Estamos a tiempo? Se está negociando con otros laboratorios de acuerdo a la información que nos volvieron a repetir el día de ayer. Se está negociando con Janssen, se está negociando con CanSino, se está negociando con, no recuerdo el nombre de otro laboratorio chino. Hay un laboratorio alemán con el cual se está también negociando. El problema es que faltan vacunas, pero no solo faltan vacunas en términos de que falta el antígeno. Falta el, digamos, a veces, a ver, para que nos entendamos, a veces falta el insumo que hace posible que la vacuna llegue. Claro. Es como que yo le digo que no se pueden terminar los autos porque no le entregan los carburadores. Todo el resto está, pero le falta el carburador o le falta la manija de la puerta porque el proveedor no la entrega. Y hay países que han prohibido la exportación de insumos. Y eso determina, por ejemplo, en el caso de AstraZeneca, que se termina de envasar en México, que se haya retrasado la llegada de las vacunas de AstraZeneca, que ya salieron de la Argentina. Ya el laboratorio argentino que tenía que fabricarlas, ya fabricó el principio activo. Lo mandó a México, y en México, bueno, aparentemente hay dificultades para terminar con el envasado. Doctor, una pregunta sobre las prioridades de los vacunados que me quedó en el tintero. ¿No deberían vacunarse antes, por ejemplo, los que tienen una enfermedad previa que los docentes? ¿A qué se refiere con una enfermedad previa? Un paciente de riesgo, no sé, una persona que tiene cáncer, por ejemplo, que no se está pudiendo vacunar, no tendría que estar tiene antes. asma. A ver, hay que diferenciar porque no todas las enfermedades previas son enfermedades que tengan que moverlo en el... Por ejemplo, una persona que tiene asma. Una persona que tiene asma. Una persona que tiene asma es una persona que tiene prioridad independientemente de la edad, sin duda. Sí, por supuesto que sí. Lo mismo que una persona obesa, una persona con patología respiratoria crónica. Son personas que, si se pescan el coronavirus, tienen más chance de pasarla mal que si de repente un joven de 20 años que no tiene ninguna comorbilidad. Claro, no digo que tenga la vida comprada, pero evidentemente sus chances de tener una evolución negativa son mucho menores. Doctor, usted dijo que hay que mitigar la llegada de las cepas. Primero, ¿cómo hay que mitigarlas? Y segundo, ¿son cepas o son variantes? No, son variantes. En realidad el término científico correcto es variantes de preocupación, así se llama. ¿Y cómo hay que mitigarlos? Hay que mitigarlo tratando de reducir todo lo posible la circulación con el exterior. O sea, cerrar los vuelos. Bueno, a ver, usted no puede cerrar completamente los vuelos por varias razones. En primer lugar, porque constitucionalmente usted no le puede impedir a un ciudadano argentino que quiera salir del país que salga. Usted puede tratar de desalentar la salida del país. Usted puede digamos, proponerle a la gente que reflexione 2 veces si es necesario salir. Y por supuesto, no estamos hablando del caso de alguien que diga, tengo a mi hermano que está en una situación crítica en Brasil, tengo que ir a ayudarlo, o soy un empresario que tiene que firmar un contrato de vital importancia para la producción. Pero por ahí alguien que decide irse de vacaciones a la playa de Guarujá, o a una playa de Río de Janeiro, o de, no sé, cualquier otro lugar, me parece que hay que pensarlo 2 veces. No sé si necesitamos que contingentes escolares vayan a hacer su viaje de egresados a México o a Brasil o a cualquier otro país. Me parece que ese tipo de cosas hay que delimitarlas. Muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. Al contrario, un placer conversar con ustedes. Gracias, muchas gracias.